Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por estar hoy un día más en esta presentación que nos beneficia y que nos da Humana. El día de hoy soy yo, Constanza Rojas, fonoaudióloga de Humana, que vengo a presentarles sobre 10 tips para cuidar nuestra voz. ¿Cuáles son los ítems que veremos el día de hoy? Vamos a ver primero que todo definiciones y ver qué es lo que es la voz, de qué se trata, de qué hablamos y cómo se produce nuestra voz. Vamos a también ver la anatomía, qué componentes, qué órganos utiliza nuestra voz para poder reproducirse, además de los componentes necesarios para una producción clara de la voz. Luego vamos a pasar a los 10 tips para cuidar nuestra voz y por último vamos a ver algunos tips profesionales del uso de la voz. Porque en sí todo esto es necesario para los profesionales que utilizan la voz, así como yo, así como los profesores o así como otros profesionales como locutores y que utilizan su voz todo el tiempo, que generan, digamos que una producción vocal potente, una intensidad de la voz alta y hablan largas horas utilizando su voz y eso puede complicar o puede generar a la larga algunas dificultades como lo son la difonía, ardor o fatiga vocal. Por eso es esencial seguir estos tips para cuidar nuestro principal aparato de expresión, que es la voz. Entonces, primero que todo vamos a ver qué es la voz. Se define principalmente como un instrumento de expresión y de comunicación que es bastante flexible, porque es variado y se puede utilizar de distintas formas. Lo utilizamos en el trabajo, lo utilizamos en la vida diaria, lo utilizamos para divertirnos, para decir nuestras necesidades, para cantar, para comunicar, para expresar, para un montón de cosas nos sirve nuestra voz y la utilizamos como medio de trabajo constante. Por lo tanto, es un aparato y algo necesario de cuidar el día a día. Así como hay personas que todo el tiempo cuidan su cuerpo, nosotros tenemos que cuidar nuestra principal herramienta, nuestro principal instrumento de trabajo. Aquí vamos a ver un poquito de anatomía. La voz se produce en un órgano que se encuentra aquí en el cuello llamado laringe. La laringe cumple bastantes funciones. Cumple la función de proteger la vía aérea, ya que es el inicio de la tráquea. También cumple la función de esfínter y también cumple la función de fonación, porque ahí dentro de la laringe se encuentran nuestras cuerdas vocales. La laringe lo que hace es tapar con su cartílago llamado epiglotis todo lo que es la vía aérea y así no dejar que ningún residuo de alimento o de líquido entre a nuestros pulmones. Además se encuentran las cuerdas vocales para producir la voz, poder producir la fonación. Lo que hace es golpear las cuerdas vocales uno frente al otro, realizar vibraciones constantes para generar ondas sonoras, así como muestran en la imagen de aquí. Vamos a ver un poco de lo que son los componentes de la producción vocal. Porque la voz no se genera simplemente con las cuerdas vocales, sino que necesita otros componentes más. El primero de ellos es la respiración. La respiración es esencial para nuestro cuerpo, de que el aire pase por la nariz, por la faringe, por la garganta, pase a través de la laringe, hacia la tráquea, llegue a los pulmones y mueva nuestro diafragma. Todo este recorrido hace que las cuerdas vocales puedan vibrar. Además, nosotros tenemos distintos tipos de respiración. Tenemos tipo y modo respiratorio. El modo respiratorio tiene que ver por dónde ingresa el aire a nuestro cuerpo. Nosotros podemos respirar por nariz, por boca o por ambos. Lo esencial es que sea siempre por nariz.
ya que la nariz contiene todos los filtros necesarios para tener un aire sano en nuestro cuerpo. Tiene y adapta la temperatura a nuestro cuerpo, evita que entren microbios o bacterias y además hace que el aire entre totalmente filtrado y puro. Por eso es esencial que utilicemos siempre la nariz como modo de respiración. También tenemos el tipo respiratorio que tiene que ver con el lugar que movemos al momento de inspirar el aire. Nosotros podemos tener una respiración alta, moviendo los hombros, una respiración costal, moviendo el tórax, o una respiración abdominal, moviendo el abdomen. ¿Cuál es la mejor? La mejor es la abdominal, ya que utilizamos por completo nuestro pulmón al momento de respirar. Respiramos profundo, llenamos el pulmón de aire, lo sacamos hacia afuera y además movemos el diafragma. Por eso, y además de ser una respiración profunda, para poder después tener una proyección vocal adecuada, es una de las mejores respiraciones para nuestro cuerpo y para el sí en general. Otro componente de la voz es la fonación. Nosotros estábamos viendo que las cuerdas vocales se mueven para poder generar ondas sonoras, ¿ya? La fonación, digamos que no es simplemente el movimiento de las cuerdas vocales, sino que las cuerdas vocales se adaptan para nosotros tener diferentes tonos de voz. No confundir con la intensidad. La intensidad tiene que ver con el volumen de la voz, el tener un volumen más alto o un volumen más bajo. Pero el tono de la voz tiene que ver con tener un tono agudo, cómodo o grave, como lo muestra en este video que vamos a ver ahora. Si se dan cuenta, las cuerdas vocales son bastante flexibles y se adaptan a el tono que nosotros queramos decir. Si nosotros queremos decir un tono grave en nuestra voz, queremos hablar de forma grave, las cuerdas vocales se van a mantener cortas y anchas. Todo lo contrario, si nosotros queremos decir un tono agudo, las cuerdas vocales se van a elongar, se van a poner delgadas y largas. Cuando las cuerdas vocales no están ni largas ni cortas, sino que en una posición cómoda para nuestro cuerpo, el tono es en el que nosotros nos sentimos cómodos y en el que todo el tiempo estamos hablando, en el que utilizamos diariamente para comunicarnos con los demás. Aparte de la fonación, también está la resonancia. Y la resonancia tiene que ver con el timbre de la voz, con el sonido distintivo de cada voz de cada persona. Cuando las ondas sonoras salen a través de las cuerdas vocales, chocan con todos los orificios, todas las cavidades de la cabeza, del cuello y de la cabeza. Chocan con la garganta, con la faringe, con la cavidad vocal, con la cavidad nasal, chocan con los espacios huecos que tenemos en nuestro cráneo, con las partes óseas, y todo esto hace que cada voz suene distinto y se genere el timbre distintivo en cada persona. Hay personas que tienen un timbre parecido uno del otro. Por ejemplo, la madre y la hija tienen un timbre parecido porque las estructuras anatómicas
son iguales o parecidas. Igual cuando es un hijo con su papá. Por ejemplo, en los gemelos, personas que son totalmente iguales, su voz sí o sí va a ser igual porque las estructuras anatómicas son iguales. Es distinto cuando es un hombre o una mujer que no tienen parentesco familiar. Su voz va a ser totalmente distinta porque las estructuras anatómicas de una mujer son más pequeñas que las de un hombre. Por eso en el hombre suele haber una voz más grave y en las mujeres una voz más aguda. Ya. Dicho esto, y viendo todo lo que es la voz, ya teniendo conocimiento sobre su estructura, cómo se produce y qué componentes es necesario para su producción, vamos ahora a ver los 10 tips para poder cuidar nuestro principal instrumento de la voz. Primero, hidratación. Importante que la hidratación sea total y únicamente con agua. Yo sé que nosotros en el día a día podemos consumir distintos tipos de líquidos. Podemos consumir café, té, bebidas, jugos, infusiones, un montón de líquidos que existen en el mundo, pero el único e importante líquido que cumple la función de hidratar nuestro cuerpo y además hidratar correctamente las cuerdas vocales es el agua. Como se ve en esta imagen, las cuerdas vocales que son hidratadas por líquidos que no son agua se van a mantener constantemente inflamadas, sobre todo con el café. El café es el principal deshidratante de las cuerdas vocales. Y como se ve en la otra imagen, las cuerdas vocales se encuentran sanas porque son únicamente hidratadas con agua. Lo mismo que una planta que se mantiene regadita con agua se va a mantener viva y no va a tener ningún problema. ¿Por qué yo digo que tienen que mantenerse hidratadas? Porque las cuerdas vocales, como las vimos en las imágenes, están recubiertas con líquido. Y este líquido ayuda a que en el momento en que se golpeen entre sí, el golpe no sea tan fuerte y no genere irritación en estas cuerdas. Importante decir que mi idea no es que ustedes vengan y dejen el café, dejen el té u otros líquidos por solamente consumir agua. También se puede compensar la deshidratación. ¿Cómo lo hacemos? La idea sería que por cada tacita de café que tomen un vasito de agua. Entonces ahí estaríamos compensando la deshidratación que generan estos líquidos, reemplazándolo por agua. Siguiente tip es el descansar correctamente. Las cuerdas vocales funcionan con energía al igual que cualquier músculo. Y el tener un cansancio. Y se nota en la producción vocal que cuando nos levantamos habiendo dormido pocas horas, se siente una voz más difónica, un cansancio evidente vocal. ¿Cómo no tener esa dificultad? ¿Cómo no tener disfonías al momento de despertar? Es durmiendo en la cantidad de horas adecuadas, que tienen que ser entre 10 y 8 horas de sueño. Yo sé que no siempre se puede cumplir, pero intentar cumplirlo en la medida de lo posible. Y además de que nos va a producir muchos cambios, vamos a notar evidentemente que la voz va a estar mucho más clara que si dormimos bien. Siguiente. Estábamos hablando en los componentes de la voz sobre la respiración. Y habíamos dicho que el mejor modo de respiración era el nasal. Por lo tanto, hay que evitar respirar por la boca, ya que al momento de que el aire entra por la boca, este entra seco y entra frío, además de que puede incentivar a que se generen más enfermedades respiratorias porque
los bichos o las bacterias entran directamente desde el aire hacia la boca sin ningún filtro y pasan directamente hacia nuestros pulmones. Por lo tanto, lo mejor es respirar por vía nasal. Siguiente es la respiración abdominal. Habíamos hablado que los tipos de respiración está la alta, la costal y la abdominal. Y los beneficios de una respiración abdominal es que vamos a tener mayor aire para poder generar una producción vocal prolongada y a alta intensidad, sin generar daño en nuestras cuerdas vocales. Por lo tanto, es importante mantener una respiración abdominal para oxigenar por completo nuestros músculos, dándonos cuenta que las cuerdas vocales también son músculos, entonces por lo tanto necesitan mayor cantidad de aire para moverse. Y entre más aire, una voz con mayor potencia va a salir de nuestro cuerpo. Otra de las acciones que debemos evitar y otro tips para la producción vocal es no hablar sin respirar. Tenemos que darnos el tiempo de respirar profundo antes de cada frase. Porque si no respiramos y nos ponemos a hablar y generamos una apnea, aparte de verse poco profesional, va a ser que nuestro cuerpo necesite más aire para la próxima frase. Va a hacer que nuestro cuerpo se descoordine entre la respiración y el habla. Y además va a sonar como si estuviéramos hablando demasiado rápido. Tenemos que darnos el tiempo de respirar profundo para decir cada frase. Y así no nos vamos a quedar cortos diciendo una frase demasiado larga y quedar sin aire al momento de decir la siguiente. Siguiente tips es el descanso vocal. Somos profesionales que todo el tiempo están ocupando las cuerdas vocales para poder comunicar lo que nosotros queremos decir hacia los demás. Entonces, lo importante es también darle un descanso a nuestra voz. De solamente unos 30 minutitos al día, generar un espacio en el que estemos despiertos, no dormidos, despiertos sin utilizar nuestra voz. Hoy en día nos acompaña mucho la tecnología, por lo tanto podemos comunicarnos con los demás en ese periodo de silencio, con el celular, con mensajes o a la antigua con escritura. Pero ese momento es sagrado para el cuidado de nuestra voz, por lo tanto tenemos que tener mínimo un descanso de 30 minutos al día de no decir nada, estar completamente en silencio. Siguiente. No está de más decir que hay muchos irritantes que a la gente les gusta, pero lamentablemente irritan nuestro cuerpo. A las cuerdas vocales también le afectan estos irritantes, como lo es el alcohol, el humo nocivo del cigarro o otros humos adversos que es inevitable inhalar. Es importante que para nuestro cuerpo todas estas cosas son tóxicas y para las cuerdas vocales también lo son. Una persona que está todo el tiempo consumiendo cigarro o alcohol puede generar en las cuerdas vocales una evidente deshidratación y daño, inflamación que a la larga nos puede afectar en una pérdida vocal o en una disfonía severa. Por lo tanto, es importante evitar en la medida de lo posible estos irritantes de la voz y poder reemplazarlos por cosas más sanas para nuestro cuerpo, como lo es el agua. La siguiente es evitar el abuso de la voz. Con acciones de abuso de la voz yo me refiero a acciones que no son necesariamente fonatorias, sino que son gritar, chillar, carraspear, toser en exceso sin estar resfriado, hablar excesivamente,
inhalar humos nocivos, hablar con las cuerdas vocales delicadas y hablar en ambientes ruidosos. Todo esto son acciones de abuso vocal. Por lo tanto, es importante evitarlas en la medida de lo posible para que no genere una inflamación en las cuerdas vocales. Todas estas acciones, al ser golpes y ser fuertes en las cuerdas vocales, genera un impacto, lo que genera la larga inflamación. Por lo tanto, para poder tener una proyección adecuada de la voz a una alta intensidad, tenemos que seguir los pasos que habíamos dicho anteriormente. Respirar siempre profundo para poder tener una mejor proyección vocal sin generar un golpe en nuestras cuerdas. Es muy distinto gritar que hablar a una alta intensidad de forma correcta. También evitar en la medida el mal uso de la voz. Es distinto al abuso porque el abuso es un golpe fuerte en nuestras cuerdas vocales. El mal uso tiene que ver con hablar a altas intensidades de forma inadecuada, sin tener una respiración adecuada, hablar en tonos inadecuados, por lo tanto estar todo el tiempo hablando agudo o todo el tiempo hablando grave cuando se sabe que ese no es tu tono, hablar todo el tiempo de forma monótona sin acentuación en nuestra voz, hablar frases muy largas sin respirar, cantar sin técnica adecuada, tensar de manera excesiva nuestros músculos y apretar de manera excesiva nuestro tiempo. Todo esto nos va a afectar y es un mal uso de nuestros aparatos musculares y de nuestra producción de la voz. Tenemos que evitarlo en la medida de lo posible para poder no dañar a nuestra voz a la larga. La idea siempre es preservar nuestro órgano de producción vocal para que nos dure mucho tiempo y podamos mucho tiempo utilizarlo para expresar nuestras necesidades. Siguiente, y no menos importante, es el evitar las temperaturas excesivas. Y yo con esto me refiero a temperaturas de aire, en líquidos y en comida. Cuando estamos en un ambiente adecuado, está bien tomar cosas calientes cuando hace frío, está bien tomar cosas heladas cuando hace calor. Siempre de una forma adecuada, nunca con demasiado exceso en las temperaturas. Tomar agua o cualquier líquido en temperaturas muy heladas nos va a afectar en nuestras cuerdas vocales y nos puede generar disfonía. Lo mismo pasa con las ventilaciones. Cuando estamos con una ventilación constante, muy helada para nuestro cuerpo, se nota evidentemente que nos empieza instantáneamente a generar disfonía y dolor o ardor en nuestras cuerdas vocales. ¿Ya? Entonces ahí es importante generalmente siempre sentirnos en una temperatura agradable para nuestro cuerpo, una temperatura templada. Lo mismo pasa con el calor excesivo. Cuando tenemos temperaturas muy calientes en nuestro cuerpo pueden generar granulomas, pueden generar heridas en nuestras cuerdas vocales porque la temperatura pasa muy cerca al momento de tragar, pasa muy cerca de las cuerdas vocales. No las llega a tocar, pero sí moja lugares que están en contacto con ella. Por lo tanto, puede llegar a quemar el área y eso va a afectar irremediablemente nuestras cuerdas vocales. Así que importante evitar las temperaturas excesivas y estar en temperaturas templadas y agradables para nuestro cuerpo. Con este terminamos los 10 tips sobre la producción vocal. Los 10 tips para el cuidado de nuestra voz. Ahora vamos a pasar a tips para el uso profesional de nuestra voz. Los profesionales de la voz están todo el tiempo trabajando con ella para poder expresar todos los conocimientos hacia los demás. No solamente conocimientos, también a veces están en reuniones para decir cosas importantes, en situaciones de trabajo, en situaciones para tratar con personas, para ayudar a las demás personas, como lo hago yo. Por lo tanto, estamos todo el tiempo comunicando y utilizando nuestra voz.
Hay cosas que podemos hacer o tips que podemos seguir para poder evitar el uso excesivo de la voz. Por ejemplo, utilizar actividades en donde sea de forma más dinámica y que todos puedan hablar, no solamente el relator. Utilizar actividades como verdadero o falso, podemos utilizar actividades como juegos dinámicos de alternativas, también podemos utilizar, digamos que, acciones en las que estemos no necesariamente sentados en fila hacia atrás, sino que en círculo para facilitar el uso de nuestra voz y que llegue la voz a todas las personas, ¿ya? Generalmente a los profesionales de la voz no les beneficia mucho esta posición en la que están desde adelante hacia atrás las personas y menos beneficia al que se sienta atrás, porque el que está atrás no va a escuchar muy bien la voz de la persona que está relatando. Entonces ahí las medidas que podemos tomar es o cambiar la posición en la que están sentadas las personas o también pedirle a las personas que están más atrás que vengan hacia adelante para facilitar el uso de nuestra voz y que ellos también puedan escuchar. El caminar relatando y poder estar todo el tiempo en movimiento, además de ayudar a nuestro cuerpo, va a ayudar a que pueda llegar la voz a cada una de las personas. Si hay personas que no están tomando atención a lo que uno está diciendo y uno tiende a elevar un poco más la intensidad para llamar la atención, mejor utilizar acciones que no son necesariamente fonatorias, como las manos o tocar el cuerpo de la persona que no está poniendo atención un poco para poder llamar y decirle que esté atento a lo que uno está hablando. O también guardar silencio es mucho más relevante que hablar más fuerte. Y con todas estas acciones, con todos estos tips, llegamos al final del webinar y comentarles que, como conclusión, que es importante tener siempre un buen cuidado de la voz, porque, como nosotros habíamos dicho antes, es un instrumento muy frágil que se puede ver afectado por cualquier cosa. Hay muchas personas que sufren por tener dificultades en la voz y no poder expresar lo que uno quiere. Nosotros tenemos la oportunidad de poder cuidar nuestro cuerpo, poder cuidar nuestras cuerdas vocales para poder comunicar todo lo que queramos hacia los demás. Por lo tanto, los invito a seguir todos estos tips, siempre con mucho cuidado y cuidando siempre todo nuestro cuerpo y todo nuestro ser. ¿Ya? Además, los dejo invitados a seguir con nuestros webinars de Humana. Nosotros tenemos muchos profesionales, estamos con terapia ocupacional, veterinaria, médico general, terapeuta ocupacional, está también en los psicólogos, trabajadores sociales, muchos más profesionales que están a la ayuda y disposición para poder comunicarse con nosotros. Y me despido con esto. Espero que les haya sido de mucha ayuda mi presentación y nos estamos viendo. ¿Ya? Que esté muy bien. Cuídense mucho.